presenta www.vacasvolando.com. Management 2.0. Cultivando el nuevo arte de la gestión. Por Juan Carlos Lucas. Bueno, bienvenidos. Esto es Management 2.0, cultivando el nuevo arte de la gestión. Mi nombre es Juan Carlos Lucas y seguimos adelante con este espacio de conversación en torno al futuro del management. Hoy y en los capítulos que siguen en este mes, quería hacer foco en el tema de los desafíos de cambio cultural que todos estos nuevos paradigmas o estas nuevas prácticas que están emergiendo en el management implican. En este capítulo 14 yo quería conversar un poco acerca de lo que entiendo como algunos de los ejes fundamentales en los procesos de cambio cultural en las organizaciones, a la luz de este nuevo paradigma del que venimos hablando. Entonces, el título de este capítulo es Gerentes como inventores de prácticas. Si nos preguntamos cuál es el principal rol de los líderes, podríamos decir que tiene que ver con propiciar una cultura organizacional que permita que dicha organización sintonice con los desafíos que enfrentan. Entonces vamos a hablar un poco de qué entendemos por la cultura, por cultura organizacional. El entendimiento que yo tengo de cultura tiene que ver con las prácticas sociales, con las prácticas que las personas encarnan en su cotidianeidad. En esas prácticas yo digo que se articulan ciertos roles. En una organización, el rol del gerente, el rol del CEO, el rol del, ejecutivo de cuentas o lo que sea. Y las personas que se involucran en esas prácticas específicas de un dado dominio utilizan ciertos equipamientos y estas prácticas tienen desde ya un cierto propósito que nosotros nos gusta decir que es el de cuidar algún futuro que le importa a la gente, que le importa a alguien, que le importa a alguna comunidad de clientes, ya sea con clientes internos o externos a la compañía. Y además las prácticas se coordinan en torno a un cierto estilo. Esto es en líneas generales lo que nosotros llamamos un mundo o una cultura, ¿no? Un espacio de prácticas articuladas entre sí en torno a ciertos equipamientos, cultivando cierto estilo y articulando ciertos roles. Ahora bien, cuando hablamos de cambio cultural en el mundo de hoy y en las organizaciones de hoy, yo considero que el desafío de los líderes es un desafío que involucra tres pilares o tres aspectos que están mutuamente interrelacionados. Y a esto es lo que llamamos liderazgo 2.0. Uno de ellos es el desafío quizá central, que es efectivamente producir un cambio en las prácticas dentro de la organización. Y nosotros decimos que eso generalmente implica no solo un aprendizaje cualquiera por parte de los involucrados, sino llevar a su día a día las nuevas prácticas que se quiere introducir. O sea, transformarlas en un hábito, encarnarlas, las nuevas prácticas. Y esto generalmente nosotros decimos requiere casi siempre algún tipo de proceso de acompañamiento, de coaching, de facilitación, que haga que esas prácticas se hagan cotidianas, se hagan encarnadas, se hagan estables en la nueva cultura. Ahora, muchas veces desarrollar una nueva práctica en una organización implica el cultivo de nuevas habilidades, la incorporación de nuevas habilidades, que son un requisito para poder desenvolverse en esas nuevas prácticas. Entonces, decimos que el segundo pilar de un cambio cultural es el proceso de entrenamiento, ¿no? Que puede tomar la forma de workshops, espacios de distinto tipo para entrenar a las personas. Y generalmente esos entrenamientos son entrenamientos en los que parte de los aprendizajes son aprendizajes que ocurren con otros. No ocurren en soledad, no ocurren por introspección simplemente, sino que ocurren con otros. Se aprende con otros. Y en tercer lugar, y esto es lo que, digamos, tiene más que ver con lo que venimos conversando aquí en el programa, yo diría que hoy en día no se puede hablar de un cambio cultural sin contestar a la pregunta acerca de qué tipo de espacio colaborativo online voy a producir para potenciar y expandir este proceso de cambio y de transformación de las prácticas. Entonces, estos nuevos escenarios que el management implica hoy en día se traducen en algún tipo de comunidad de tipo 2.0 o algún tipo de comunidad colaborativa, de comunidad online. Entonces, podríamos resumir esto
en la respuesta a 3 preguntas básicas para cualquier cambio cultural. Primero decíamos que ineludiblemente hay algún proceso de facilitación o de coaching. La pregunta es, ese proceso de facilitación o coaching, ¿en qué prácticas y en qué estilo va a ser foco? ¿Qué prácticas y qué estilo queremos propiciar para la nueva cultura en la organización? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, dadas esas prácticas que quiero introducir en el día a día de la compañía, ¿qué habilidades tendrán que entrenar los participantes de este espacio, los gerentes, los colaboradores, etcétera? Y por último, ¿qué escenario 2.0 voy a tener que movilizar para profundizar y expandir el alcance de esta transformación? Bueno, estas son las ideas que yo quería compartir con ustedes hoy. Y bueno, hoy tengo un enorme placer porque tenemos nuestro invitado del mes que les quería presentar, que es el ingeniero Andrés Ubierna. Andrés es un amigo, además de ser un coach con muchísima experiencia, consultor, speaker, meditador también, disciplinado, facilitador en muchísimas organizaciones, y una persona que ha resultado muy inspiradora para gran número de personas que han podido tener el privilegio de trabajar con él. Y además es ingeniero del ITBA, ¿no? Así es. Bien. Bueno, y además Andrés es el director y fundador de Factor Coaching, una consultora muy especializada, como el nombre lo sugiere, en procesos de coaching y de desarrollo organizacional. Y además es un flamante blogger con andresubierna.com. Y además, por último, es flamante partner de Innova Consulting, mi consultora, y estamos pensando en cómo desarrollar esta mirada de la cual les empecé a hablar recién en las organizaciones. Pensamos que hay un espacio para este tipo de procesos. Hoy en día hay un gran desafío por parte de las compañías. Así que, bueno, nada más que eso para presentarte. Bienvenido, Andrés. Y la pregunta sería, ¿qué te evoca todo esto que comenté al arranque? Bueno, gracias por la invitación. ¿Qué me evoca? Por un lado, bueno, hay dos palabras, ¿no?, en lo que dijiste que las quiero usar como disparadores del diálogo. Una es cambio y otra es cultura dentro del contexto de liderazgo. O sea, la pregunta es, ¿cuándo es necesario encarar un cambio cultural? Y creo que como la cultura yo la veo estructuradora de los procesos de interacción, el cambio cultural es necesario cuando lo que está ocurriendo en la organización, en las interacciones de quienes forman parte de la organización, ya no alcanza a generar el futuro que deseo. Por lo tanto, necesito revisar, rediseñar, repensar la estructura. Y esa estructura está formada por la cultura, que se refleja en las prácticas. Por lo tanto, la cultura, desde mi perspectiva, es el espacio que condiciona las prácticas organizacionales. Ese espacio está lleno de creencias, de valores que necesitamos revisar. Creencias que operan preconscientemente en todos nosotros. Y si esas nuevas prácticas implican nuevos comportamientos, no hay nada más poderoso para un nuevo comportamiento que una nueva creencia. Sin embargo, lo que yo encuentro en mi experiencia es que nos aferramos a las creencias existentes sin cuestionarlas más allá, que sean obturadoras de los mundos futuros que queremos crear. Por lo tanto, enfrentamos varios dilemas. Uno, el dilema propio del cambio, que implica pagar el costo del cambio en pos de un beneficio que ese cambio, cuando ocurra, me va a proveer. Pero hay un costo. O sea, no hay cambio de ninguna especie, inclusive el cambio cultural, que se pueda realizar sin un costo. Y muchas veces se quiere lograr ese cambio sin pagar el costo. Por otro lado, revisar nuestras creencias, ponerlas sobre la luz, mirar nuestros comportamientos actuales y decir, estos comportamientos cobran coherencia, ¿en qué creencia? Podría dar algunos ejemplos. Te escucho, dale. Decimos que es importante escucharnos. Sin embargo, el patrón de interacción habitual con el que operamos es un patrón donde el objetivo es tener razón, no escuchar al otro. Donde hay una creencia básica que opera en nosotros
y que nos lleva a perseguir el objetivo de tener razón, aunque sepamos intelectualmente que ese objetivo de tener razón lo único que hace es erosionar los vínculos y robarnos la posibilidad de ser más efectivos. ¿Sabes que esto que comentabas me disparó una reflexión en relación a un capítulo anterior del programa, el capítulo 5, en el cual estuvimos conversando con Gonzalo Alonso acerca del management, ¿no? Y decíamos, hay un management dominante que ha dominado, como dice por ahí Gary Hamel, durante los últimos 150 años, que se basa o se puede describir con 4 o 5 palabras clave, ¿no? Control unilateral, jerarquías, premios y castigos, miedo. Entonces yo pensaba cómo el cambio cultural en las organizaciones es un tema. Ahora, el punto es que está habiendo además hoy en día un cambio cultural masivo a nivel, no sé si decir planetario, pero de gran alcance, y que implica un nuevo paradigma más horizontal, colaborativo, sin jerarquías, ¿no? Que implica un desafío que casi no deja fuera a ninguna organización. Y que desafía en forma masiva estas creencias básicas que hay en las organizaciones, ¿no? No sé cómo ves este desafío de nuevas creencias que sintonicen con estos nuevos desafíos planetarios que tenemos en la era de la colaboración, ¿no? Sí. Creo que el paradigma cultural o el sistema de creencias con el cual vinimos operando hasta ahora nos fue útil, pero también está demostrando ser generador de una gran cantidad de sufrimiento y inefectividad dentro del ámbito organizacional. En Estados Unidos se mantienen 13 millones de reuniones de trabajo por día. El 80% de sus participantes, y no son gente de poca inteligencia, muchos de esos con posgrados en las mejores escuelas de negocios del mundo, opinan que esas reuniones son una pérdida de tiempo. Simultáneamente, cuando un ejecutivo crece en una organización, pasa más tiempo en reuniones. El problema es que los procesos de interacción y las prácticas habituales que ocurren en esas reuniones se sustentan en un espacio que las condiciones y estructura, que es la cultura. Una de esas creencias es la creencia que opera en nosotros, aunque no lo pensemos así, de que lo importante es tener razón. Otra, la creencia de que podemos ser objetivos. Y por último, el broche de oro, la creencia de que sabemos cómo deben ser las cosas. Cuando operamos en esa cultura, la posibilidad de mejorar, la posibilidad de cambiar, la posibilidad de aprender, se ve obturada, disminuida y asesinada. Por lo tanto, si no cuestionamos esas creencias, para lo cual tenemos que meternos con nosotros mismos, tarea poco sencilla, ese futuro que queremos crear, un futuro mejor, va a quedar fuera de nuestro espacio de posibilidades. Muy interesante, Andrés, y me disparó una idea, y es, en muchas organizaciones ocurre que las personas, y sobre todo los gerentes, no piensan la posibilidad, o no piensan como posible la alternativa de preguntarle a sus colaboradores qué le propondrían para salir adelante frente a algún desafío, ¿no? Parecería que ser jefe es sinónimo de tener la respuesta y saber cómo las cosas son, y esto está generando una enorme despilfarro de recursos y de talentos en las organizaciones, ¿no? Vemos de manera muy habitual que colaboradores dicen no hay espacio para que yo diga lo que pienso o que plantee mis ideas, sencillamente porque la jerarquía se asocia o se asimila a mayor claridad respecto de dar respuesta, ¿no? Como si ser jefe o ser gerente fuera sinónimo de tener las respuestas para todo, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado en conversaciones de coaching con gerentes que el planteo de la posibilidad de decirle a mis colaboradores, háganme ofertas de cómo salimos con esto adelante, les parece revelador e insólito, ¿no? Porque hay como también una creencia de que si soy jefe tengo que tener la respuesta para cada situación, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que es un derivado de esta creencia de lo importante es tener razón, claro. Con lo cual creo una identidad donde mi autoestima está ligada a mi habilidad de tener respuesta, lo cual obtura nuevamente la posibilidad de mejorar, porque ya sé cómo deben ser las cosas y ya tengo la respuesta. Entonces no puedo enfrentar el desafío de mañana con una respuesta distinta. Pero lo mismo ocurre con un padre. Parece que ser un buen padre es tener una buena respuesta. Por eso creo en esto que decís, que hay un cambio necesario a nivel civilización, cultural, paradigmático, en el cual todos estamos inmersos. La pregunta es, ¿el barco salió? ¿Te vas a subir?
Muy interesante, Andrés. Y bueno, yo te agradezco por tu estreno acá en el programa. Y antes de despedirnos, quería comentarles que pueden suscribirse a este programa vía RSS, vía iTunes, en el sitio de Vacas Volando. Y también esperamos sus comentarios vía mail o en el propio sitio, vía mail en cultivando@vacasvolando.com. Bueno, Andrés, espero que te hayas sentido a gusto acá en el estudio de Fiketen y nos vemos en el próximo programa. Gracias a todos. www.vacasvolando.com